Entonces, nuestra técnica para hoy se llama técnica de formulación de preguntas a profundidad. ¿Ok? O sea, no técnica de preguntas previas, sino formulación de preguntas a profundidad, o sea, preguntas de tipo inferencial. Si hacemos una recapitulación, pues desde el módulo 1 hemos comprendido que la lectura comprensiva se trata de lograr aprendizajes significativos y desarrollar estructuras mentales. Con lo que en este módulo pues hemos querido ratificarlo en demostrar que nuestra aspiración es pasar del nivel de microprocesos, que es alfabetización inicial, decodificación y codificación, hacia una óptica inferencial donde los macroprocesos se destacan por tener una lectura de calidad, de profundidad, complejidad, construcción de sentido, alcance, jerarquización y globalidad estructural. Por ello les hice un diagrama que nos va a ayudar a poner en orden qué hemos visto y ante qué ahora nos enfrentamos y cómo vamos a seguir trabajando de ahora en adelante. En el lado izquierdo van a encontrar una caja que dice lectura inferencial, que es hacia dónde vamos. Y luego en el lado derecho van a encontrar una caja que dice lectura literal, que es de dónde venimos. Entonces, para poner ese resultado y esa causa, ¿ok? Vamos a leer ambos mundos. Voluntario para conocer, o bueno, simplemente ver en otras palabras, qué hemos estado haciendo con lectura literal. Adelante. Lectura literal. El lector debe reconocer comprensión local. ¿Qué dice el texto? En el pasado se comprendió que este nivel el lector identifica y comprende lo que el autor expresa de forma directa. Se da cuenta de la información explícita en el texto. Acá la comprensión local requiere de la comprensión de palabras. Encontrás las relaciones evidentes entre los componentes dentro de la oración o párrafo. Identificación de eventos, sujetos u objetos. Identificar el tema general del texto. Identifica el propósito del autor. Identifica la cronología del texto. Se desvela significados de palabras. Se interpreta el significado lineal de las oraciones o párrafos. Interconexiones que hacen posible el texto en cuestión. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues eso es lo que hemos estado haciendo. Ese ha sido el resultado. Ahora, vamos a la causa. Dejemos el effect, vamos al affect, que es lectura inferencial, lo que el lector debe deducir. La pregunta de qué valoración, o sea, qué postura puedo hacer del mensaje del texto. Voluntario, por favor. Para este nivel, el lector ya tiene localizado el tema general del texto, así como su organización, superestructura e intenciones, y por ello requiere de establecer relación con las ideas del texto, nodos y eslabones, para derivar las que están implícitas. Ahora se trata de inferir lo que está entre líneas.
Se reconoce las partes del texto y sus funciones, el papel de los conectores lógicos que lo estructuran. Se reconocen estrategias discursivas en el texto: convencer, refutar e informar. Se reconoce la ruta de desarrollo del texto con relaciones temporales, espaciales, causales, correferencias o de sustituciones. Se pueden decir, ay, no veo el color. Se pueden predecir conclusiones que no están dichas de manera explícita en el texto. Muy bien. Entonces, en este nivel inferencial, en este momento durante la lectura, nuestra misión es tener ya localizado el tema y de ello, pues, apoyarnos en las intenciones de quien escribió el texto, cuál es la estructura y por ende la superestructura de lo que queremos encontrar, ¿no? Por eso menciono ahí lo de nodos y eslabones. Al final se trata de encontrar el centro o los centros y luego las células o pues los satélites que van alrededor de. Y ya no solo es reconocer las partes del texto, sino que cómo se conectan de forma lógica, conectores lógicos, el uso de estrategias discursivas, ¿ok? Cómo es que el autor nos quiere convencer o nos quiere refutar o nos quiere informar. En las relaciones, pues hay tipos de relaciones. Tenemos que decidir si estamos frente a una relación temporal, una relación espacial, una relación causal o una correferencial o de sustitución. Y por último, pues empieza ya esto que en lectura crítica es las conclusiones, ¿no? Entonces vamos a predecir conclusiones que no necesariamente están dichas de manera explícita, ¿ok? O sea, no quiere decir que cuando leamos diga conclusión, tal cosa. O sea, no es que diga eso. A veces los textos eh, presentan las conclusiones de diferente forma. Y no necesariamente las conclusiones tienen que ir al final, ¿eh? Ojo. O sea, em, si uno sigue un método, pues sí, el escritor, sobre todo en ensayos o artículos científicos, así es. Pero quitando eso, las conclusiones no necesariamente van al final. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay textos que terminan con más preguntas que con conclusiones, ¿no? Y entonces, pues como quien dice, decir que la conclusión es una pregunta es algo complejo porque pues la audiencia se queda un poco como perdida. Ok, y abajo les dejo una primera mirada a lectura crítica, que más adelante vamos a desarrollar en el tema de lo que el lector se cuestiona, ¿no? Cuando ya el lector pues asume una postura, ¿ok? No solo es yo entendí o yo medio entendí, sino mi forma de verlo al haber leído este texto es que, ¿ya? Y de hecho pues eso responde a la pregunta, ¿para qué me sirve el texto? Porque a final de cuentas eso es lo que queremos de la información, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿O para qué no me sirve? ¿No? Entonces vamos a hacer primero un ejercicio para calibrar nuestra forma de formular preguntas. A continuación, ¿cuáles de las siguientes preguntas son ad hoc, o sea, son propias, para subir de una lectura literal a una lectura plena, a una plena lectura inferencial, perdón? Voy a leer las preguntas y luego voy a hacer un censo por WhatsApp para que ustedes vayan participando. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los hechos que determinan la actitud del personaje? ¿Ok? Aquí sería decidir si esta es una lectura de tipo literal o inferencial. La segunda pregunta, ¿quiénes son los personajes de la narración? La tercera, ¿qué esperaba el protagonista al ser considerado por los demás? La cuarta, ¿dónde ocurren los hechos del relato? La quinta, ¿cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados?
La sexta, ¿quiénes eran los posibles admiradores de la protagonista? Séptima, si el protagonista hubiera conseguido ser admirado, ¿qué hubiera ocurrido? Y octava, última, ¿cuál es el significado de la palabra auténtica? Ok, entonces lo que vamos a hacer a continuación es, voy a ir colocando las preguntas que tenemos aquí en pantalla y ustedes me van diciendo si es una pregunta de tipo literal o de tipo inferencial. Entonces vamos con la primera. Ok. Y la pregunta sería, ok, escriban si cuáles son los hechos que determinan la actitud del personaje, ¿es literal o es inferencial? Ok, tenemos respuestas mixtas. Bueno, como aquí se trata de ayudarlos, pues les voy a decir la respuesta, no solo por decírsela, sino para que comprendan o vayan afinando sus parámetros. ¿Ok? Cuando hablamos de la pregunta ¿cuáles son los hechos que determinan la actitud del personaje? Aquí estamos frente a una pregunta de tipo inferencial. Y les voy a decir por qué. Si bien es cierto que los hechos, ¿ok? Eso pues es algo lineal, es algo local. La pregunta se vuelve más em, difícil, ¿ok? Más exigente, cuando nos dice que determinan la actitud del personaje. Que el texto nos muestre hechos, fijo, eso es una lectura literal. Pero la actitud del personaje, no necesariamente el texto nos lo va a dar por escrito. No necesariamente. Ahí ya viene más la parte de las inferencias, la deducción. ¿Ok? Y por ende, entonces esta pregunta, aunque tiene un componente literal, realmente lo que busca es una respuesta inferencial. No sé si me di a explicar o alguno quedó todavía pues no muy claro. Sí se dio a explicar porque yo coloqué como me guié por la palabra son los hechos. O sea, Ujú, ¿cuáles son los hechos? Literal. ujú, Entonces, básicamente para mí esa sería la causa, pero el efecto sería la actitud. ujú. Entonces, ahí ya me quedó más claro, gracias. Muy bien. Vamos con otro ejercicio, porque de eso es lo que se trata ahorita lo que estamos haciendo. La segunda pregunta sería, ¿quiénes son los personajes de la narración? ¿Literal o inferencial?
Ok. Aquí pues la mayoría de respuestas están bastante en una misma línea, hay unanimidad y la respuesta por ende pues también es unánime, ¿no? Me suscribo. La respuesta a quiénes son los personajes de narración es literal, ¿ok? Porque acá pues no es qué podemos pensar de un personaje que tal vez tiene otro papel, sino exactamente quiénes son, ¿no? O quiénes presenta el texto. O sea, no hay mucho chance de hacer inferencias. ¿Estamos bien ahí? ¿Comprendido? ¿Alguna duda? ¿No? Continuamos. Vamos con el siguiente ejercicio. La pregunta es, ¿qué esperaba el protagonista al ser considerado por los demás? ¿Literal o inferencial? Muy bien, aquí la respuesta también fue bastante unánime. Y la respuesta pues oficial o la respuesta docente también se suscribe y es inferencial. ¿Ok? Porque el hecho de decir qué esperaba el protagonista, ¿ok? Ya representa un reto de deducción y además al decir al ser considerado por los demás, o sea, hay que tener también la capacidad de ver de forma holística, ¿no? Y entonces esas capacidades, pues, son más propias de los macroprocesos que de los microprocesos. ¿Alguna inquietud en en este último razonamiento? ¿No? Continuamos. Sí, Vamos con el gracias. siguiente. La pregunta sería, am, ¿dónde ocurren, em, perdón, vamos a ver, ¿dónde ocurren los hechos de relato? ¿Lineal o inferencial? Literal, perdón, o inferencial. Ok, aquí las respuestas también no hay disenso, todas van por la misma línea y la respuesta es en efecto literal, ¿ok? Porque la pregunta es muy precisa, nos dice dónde, ¿no? ¿Dónde ocurren? ¿Ok? No cómo ocurren, sino dónde. Entonces, no hay mucha forma de extrapolar o de inferir algo diferente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Ok? Y esta dice, ¿cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados? ¿Literal o inferencial?
Ok, igual aquí también hubo unanimidad en la respuesta y la respuesta en efecto es literal, ¿ok? Porque se nos habla de cuándo tienen lugar, ¿no? No además cómo lo piensa un personaje, sino cuándo tienen lugar los contenidos narrados. Es una pregunta muy puntual. Vamos a la siguiente. La pregunta es, ¿quiénes eran los posibles admiradores de la protagonista? ¿Literal o inferencial? Ok, igual aquí las respuestas todas van en la misma línea y aunque la pregunta parece muy puntual, en realidad es una pregunta que requiere trabajo porque nos dice quiénes eran los posibles, ¿ok? O sea, ni siquiera la pregunta tiene mucha certeza, admiradores de la protagonista, ¿ok? Y eso, aparte de encontrarlos, pues hay que eh, indagar bastante para saber por qué eran sus admiradores. Muy bien, hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Alguna inquietud? ¿No? Pasamos a la siguiente. La siguiente pregunta es, si el protagonista hubiera conseguido ser admirado, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Literal o inferencial? Bien, así es. De hecho, el uso de tiempos verbales complejos, cuando da la palabra hubiera, ya nos da una pista del tipo de pregunta que es, ¿no? En efecto, es una pregunta inferencial, ¿ok? Porque, pues, ¿qué consiguió el protagonista? Eh, y cómo ocurrió, pues ya eso ya no puede ser un nivel tan microproceso, tan evidente, sino que requiere, pues, trabajo deductivo. Y por último, para cerrar este ejercicio de pues, ajustes, ¿no? De perfilación, de su manera de eh, identificar preguntas y por ende cuando las construyan, la pregunta es, ¿cuál es el significado de la palabra auténtica? ¿Literal o inferencial? Muy bien, me quedo muy satisfecho de este ejercicio. En efecto, la respuesta es literal porque puntualmente nos está pidiendo un significado como los que nos da el diccionario, ¿no? O sea, ¿qué es la palabra auténtica? Punto. ¿Ok? No nos está pidiendo si la autenticidad estaba en alguno de los personajes o si la autenticidad estaba en algún elemento, ¿ya? Pero simplemente, ¿qué nos dice por esta palabra? Muy bien, hecho este ejercicio, sigamos viendo, pues,
lo que aquí va en colores, ¿no? En color púrpura, en color naranja, en color verde y en color rosado. En púrpura, ¿sí? Esto pues lo van a tener a su disposición en la plataforma. Les recomiendo visitar estos sitios donde van a encontrar conectores de tipo de adición, comparativos, consecutivos, de secuencia, de tiempo, conclusivos. Ahí simplemente que les echen un vistazo. Ahora, en naranja nos habla de estrategias discursivas. Entonces, durante ese proceso, cuando el lector escribe, pues a final de cuentas se vale de ciertas estructuras. Y entonces al organizar sus ideas, lo que quiere hacer con nosotros es persuadirnos, o sea, convencernos, contradecirnos o refutarnos, exponernos, explicarnos o informarnos, ¿no? Y estas pues dependen del tipo o género de texto. Acá pues no hay mucho que más decir, pienso que eh, tal como se presenta se entiende. Ahora, en verde nos habla de las relaciones. Esas relaciones, pues al final nos llevan a los aspectos de coherencia y cohesión en el texto. Los tipos de relaciones son temporales, o sea, situación de la acción, espaciales, interacción entre el lugar y los eventos que ocurren, causales, que el ocurrir primero hace posible el ocurrir segundo, correferencias, o sea, la recurrencia en proformas gramaticales, ver a continuación, ahorita lo vamos a ver, o de sustituciones, o sea, regresiones, interrupciones en el fluido de los significados. Correferencia. Voy a leerles un pequeño fragmento y luego ustedes me dicen cómo pues toma lugar esta correferencia o cómo la comprenden. El texto dice así: cuando mi tía iba al mercado los sábados por la tarde, yo tenía que ir con ella para ayudarla a cargar los mandados. Caminábamos por calles bulliciosas, hostigados por borrachos y baratijeros. James Joyce en el texto Arabia. Como su nombre lo indica, es una forma de referencia conjunta o simultánea. En un texto se produce correferencia cuando dos o más unidades de la cadena sintagmática hacen referencia a una misma cosa. Muy bien. ¿Quién se anima a dar en sus palabras cómo funciona la relación de correferencia? Por lo que entiendo, haría, bueno, la correferencia sería que todo lo que relata después de la oración de cuando mi tía iba al mercado, Ujú. hace referencia, o sea, que pasan todo eso por esa acción que la tía hizo. Entonces todo va como acorde a la primera acción, digamos. No Ujú. se como que no se desvía, ¿verdad? Que hayan pasado otra cosa, sino que todo eso lo pasaron, pues porque fue al mercado la tía. Exacto. Muy bien. Y esto porque es un pequeño fragmento. Imagínense en un texto grande. O sea, las correferencias tenemos que saberlas llevar bien, porque en algún momento si el texto pierde esa cadena sintagmática, entonces ya no nos hace clic, algo pasa. Y por eso esas relaciones son importantes por formas gramaticales. ¿Ok? Otra manera también de medir la calidad del texto que estamos leyendo. Y por último, en rosado, pues conclusiones, ¿no? Las conclusiones al final de cuentas las obtenemos con las inferencias, porque es esa capacidad de establecerlas, aunque no estén dichas de una manera explícita o estén ocultas en el texto. ¿Ok? Entonces, con este ejercicio de durante lectura, realmente estamos buscando esas conclusiones ocultas. ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? Guía de trabajo.
Vamos a realizar una lectura inferencial del texto Los pájaros de Chilabazún. Estos son unos relatos cortos compilados en la obra El mundo como flor y como invento, de Mario Payeras. Este documento pues lo van a tener adjunto en la plataforma. Para que se hagan una idea de este texto, pues aquí les dejo un fragmento de un poema de Mario Payeras que habla sobre pues, estos relatos. Él dice: hay un lugar nublado en las montañas del norte al que los hombres llaman Chilabazún. Es una zona frecuentada por pájaros migratorios y quienes siempre tienen hambre han aprendido a cazarlos en los atardeceres, atrayendo con fuego las bandadas hacia las barreras de carrizo, donde se estrellan aturdidas, pues los pájaros siempre llegan del este y confunden con el sol la nube iluminada. ¿Okay? O sea, esa es más o menos la naturaleza del texto que van a leer. ¿Okay? Es una pequeña muestra. ¿Qué van a hacer con ese texto? Primero, voy a poner aquí paso 1, así pues no perdemos la costumbre. Valore el texto de Mario Payeras, escriba un pequeño párrafo, ¿okay? No más de 500 palabras, en el que exprese su apreciación sobre conectores lógicos que encuentra y cómo los utiliza el autor. Por otro lado, ¿qué estrategias discursivas encontró? Mencione las relaciones que encontró en el desarrollo del texto de tipo temporales, espaciales, causales, correferencias o de sustituciones. Finalmente, ¿qué conclusión o conclusiones ocultas descubrió? Paso 2. Y este pues es el más importante de este ejercicio. Formule 5 preguntas de tipo inferencial, ¿okay? No de tipo literal o crítica, que permitan llegar a la comprensión global del texto de Mario Payeras. Recordatorio: el límite en el ejercicio es no caer en una comprensión local o lineal que le llamamos, o literal, y tampoco sobrepasarse con adoptar una postura crítica que cuestione el texto. O sea, ahorita estamos jugando el término medio.